Muy bien, seguimos con los primarios. Estamos aquí con Artemio López. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, bien. Que además de ser conocido por las encuestas electorales, que vamos a estar hablando también obviamente de encuestas, también es uno de los especialistas que más ha trabajado en la cuestión social en cuanto a estadísticas, pobreza, etcétera, en Argentina. Y el otro día vi una columna en Página 12 donde hablabas a propósito de la asignación universal por hijo, donde decías que necesitaba otro mecanismo de actualizarse, actualización. ¿no? En realidad tiene una actualización anual correcta. Se ha actualizado 22.2 en el primer año, 22.7 en el segundo año. Es una actualización de casi 45 puntos desde que surgió la asignación. Acompaña claramente, incluso está un poco por arriba del aumento que tuvo el rubro al cual es dirigida de manera plena, que es alimentos y bebidas. Con lo cual esa actualización en términos nominales no se puede discutir, yo creo que es correcta. Ahora, el lapso anual de actualización, a el ritmo en que hoy se observa el aumento sobre todo de estos rubros tan importantes al cual va dirigida la asignación, que son alimentos y bebidas, me parece que habría que acotarlo, porque hay que observar que entre la actualización y la segunda actualización transcurren 11 meses. 11 meses. Para los cuales es muy gravoso que el 1.800.000 familias que recibe el beneficio deban Ahora, soportar. ¿cuánto hace que no se actualiza? Y la última actualización estuvo realizada en septiembre del año pasado. Estamos casi cumpliendo 9 meses de la actualización. Yo creo que la discusión que se abre ahora es cuál es el nuevo mecanismo de actualización que requiere la asignación, por lo menos en una etapa donde efectivamente... ¿Se podría adoptar algo parecido al de la jubilación? Y por lo menos ahí son dos actualizaciones anuales, lo cual acorta el lapso en que las familias reciben. Porque vos imaginate, los 270 pesos que implican la asignación al momento de percibida, una vez que transcurre el lapso de 12 meses, se transforman en 190. Uno dice, bueno, pero eso es muy importante, esa diferencia de ingresos, sobre todo para los hogares que perciben y van con esto a garantizar la seguridad alimentaria. En términos de indigencia, cuando vos medís indigencia, cuando se recibe la asignación y cuando transcurra el año sin haber sido actualizada, hay 600.000 indigentes más adicionales. Claro. Porque el deterioro del poder adquisitivo del beneficio es notable. O sea, lo que hay que discutir, me parece, y está en el orden de la discusión posible, es una nueva modalidad de actualización para un gran beneficio social. O sea que la asignación fue la gran política social del gobierno. Claro. La transferencia que hace es muy importante. Esa columna detallabas todos los beneficios que había traído la aplicación de la asignación. Claro, porque vos viste que hay muchos que toman cualquier discusión sobre la asignación, sobre todo un costado eventualmente crítico, como para discutir la asignación misma y quitarle mérito. Claro. No, dado que es una gran política social y produce los efectos que produce, tenemos los menores niveles de indigencia desde la recuperación democrática. Fue el proceso de desempobrecimiento más importante desde la recuperación democrática, el que inauguró Néstor Kirchner en 2003 y continúa Cristina. Se desempobreció el equivalente a la provincia de Buenos Aires. La indigencia, se quitaron de la indigencia en términos poblacionales el equivalente a Capital, Mendoza y Santa Fe juntas. O sea, estamos hablando de ese plan. Hay que actualizarlo de otra manera y hay que discutir una actualización con un intervalo menor que el año. Claro, porque estábamos hablando recién en el bloque anterior con De Petit sobre el tema del ANSES, de dónde iban los recursos. Bueno, una parte importante es a la asignación universal. Bueno, pero porque además el ANSES no solo recibe recursos, eso de que es la plata de los jubilados, hay recursos también de impuestos corrientes, IVA, el volumen de ingresos del ANSES no es solamente a través de la carga previsional de los trabajadores, que por otra parte garantizar a través de la inversión social que implica la asignación, lo que implica en términos de consumo, sobre todo en alimentos y bebidas, en términos de mantenimiento de puestos de trabajo, garantiza, la única garantía que tiene el sistema previsional de supervivencia es que la relación entre activo y pasivo sea adecuada, que es lo que se había perdido en los 90. Sí. No olvidemos que nosotros teníamos en los años 90 un gran problema fundamental que estaba más allá del sistema previsional, si era público o privado, que era que el 40% de los que estaban en edad de jubilarse no lo podían hacer porque no tenían los aportes previsionales realizados porque habían sido negreados en su trayectoria laboral. Claro. Bueno, con la incorporación de 2,5 millones de jubilados nuevos, esa fue la gran medida de política previsional del gobierno. O sea, y a partir de ahí me parece que lo que hay que garantizar es que efectivamente ese sistema cumpla con lo que tiene que cumplir, que es transferir
el ingreso de cobertura previsional a una base que hoy duplica la que teníamos en los 90. Yo me río cuando dicen, pero la mayoría de los jubilados cobran la mínima. ¿Pero cómo no cobran la mínima? Si cuando había 100 jubilados, en 2003 hoy hay casi 200 que ingresan a través del sistema con la mínima. Es obvio que la mayoría va a cobrar la mínima, pero lo que hay que decir es cobran la mínima porque hay casi el doble de jubilados de lo que había en los 90. Antes no cobraban nada. Exactamente. Y la mínima antes era irrisoria. Irrisoria la mínima y un universo que era en términos relativos equivalente al 60% de lo que hay hoy. Por eso es la mayoría. No sé qué discusión es esa, simplemente una mentalidad obtusa e ideologizada puede poner en discusión el tema de la mínima y por qué está tan amplia la base de la mínima. Pasa eso, el sistema jubilatorio en Argentina había colapsado. El sistema de las AFJP, que muchos añoran, tomaba de cada 100 pesos de aporte previsional en comisiones para su funcionamiento 35. Eso es una estafa absoluta. ¿Cuál es el sistema previsional que va a garantizar semejante alternativa de ahorro? Ninguno. Por eso que... Sí. Es así. El otro día lo vi a Cavallo ahí dando un reportaje, hablando. Sí. Es increíble. Estamos en una democracia, cada uno puede opinar. Cada uno puede opinar, pero la verdad, hay algunos que se tendrían que callar. La distribución de la riqueza en esta década del kirchnerismo, ¿ha cambiado realmente o se ha mantenido en el esquema más o menos parecido? Argentina viene hacemos una pequeña visión rápida, histórica. Argentina tiene un sistema distributivo que se fue deteriorando de manera absolutamente inédita en cualquier literatura de análisis. No hay antecedente de un país que, habiendo tenido un sistema de distribución social como los que tenía y del ingreso como lo que tenía Argentina a mediados de los 70, para que tengamos una idea, la encuesta permanente de hogares de 1974 se medía solo en el GBA, porque no había a nivel nacional todavía. Con Perón vivo, en octubre del 74, la diferencia entre ricos y pobres era el 10% más rico y más pobre, los deciles de ingreso era de 11 veces. En medio de la crisis del 2001, cuando Néstor asume el gobierno, era de 32 veces. Ese deterioro, no solo en términos de brecha distributiva, de sectores sociales, el 80% de la población a mediados de los 70 del Gran Buenos Aires pertenecía a los segmentos de ingresos medios. En medio de la crisis del 2002, solo el 20%. Ese deterioro, la deconstrucción de la clase media argentina, que fue una creación del mercado de trabajo formalizado por el peronismo a mediados del siglo pasado, bueno, esa circunstancia de deterioro no se vivió nunca. Con esas condiciones inicia Néstor Kirchner el gobierno. ¿Mejoró la distribución del ingreso? En términos relativos mejoró. Cuando uno analiza el coeficiente de Gini, que es cómo se distribuye sobre el conjunto de la sociedad y no solamente en los elementos polares, 10% más rico y más pobre, observa que hoy estamos con niveles de distribución mejores que en el promedio de los años 90, 0,46, pero no importa, es una cuestión técnica. Los sectores medios fueron muy beneficiosos, se reconstruyó el volumen y la magnitud de los segmentos medios en Argentina. Fue el gran logro del kirchnerismo a partir del 2003, la reconstrucción de los segmentos medios. Y en términos de ingreso polar, entre los sectores que más y menos tienen, la brecha de ingreso, que cuando Néstor asume el gobierno era de 32 veces, con la asignación que plantea Cristina durante su gestión, baja de aquellas 32 veces a hoy 17 veces. O sea que también en la perspectiva de brecha de ingresos, la distribución del ingreso mejoró. ¿Estamos como debieron estar? Y no. ¿Tuvimos una historia mejor? Sí, la tuvimos. Estaba diciendo el mismo en la época de Perón era el 11, digamos, esa. A mediados de los años 70. Tuvimos el 50-50, por eso, entre otras cosas, cae Perón en 1955. O sea, ese es el horizonte que para nosotros el futuro está en la historia. O sea, somos una comunidad que tiene memoria histórica y hacia eso vamos. Ahora, ¿estamos mejor? Sí, mucho mejor que tras la salida del experimento liberal en el año 2001. Lo que han hecho en términos de distribución del ingreso, con el desembarco del neoliberalismo a partir de la dictadura y la continuación en los 90 y bueno, la alianza, es inédito. No hay literatura que explique semejante cuestión a nivel mundial. Es descomunal. No quería terminar, Artemio, sino hablar un poquito de imagen de los políticos, porque se ha comentado mucho que Cristina bajó muchísimo en estos meses y que sobre todo, bueno, esta cuestión de la provincia de Buenos Aires, si es que Scioli bajó. Bueno, eso es un mecanismo bastante tradicional en Argentina, se reitera. Fíjate que antes de las elecciones de octubre, Cristina estaba desmoronada en imagen después del episodio de Joe Glender, ¿no te acordás? Le estaban las tapas que se caía, caía. Y bueno, apareció la elección con más de 12 millones de votos. Bueno, eso yo creo que forma parte del nuevo rol que tienen las encuestas, que forman parte de las campañas de los políticos, de los opositores, o sea, aparecen como parte del discurso opositor y lo que instalan más o menos sistemáticamente, nosotros más o menos
hasta lo podemos predecir temporalmente. Son caídas y subidas de imagen de diferentes políticos de acuerdo a la coyuntura, sobre todo comunicacional. Las encuestas reproducen lo que los diarios instalan en sus tapas. Ajá. Y dicen, efectivamente, te está provocando que la imagen de... Bajó la imagen, sí. Son bastante obvios y bastante... No, la imagen de Cristina es a nivel nacional la primera. El gobernador Scioli tiene buena imagen, es la segunda, sobre todo a nivel provincial. Falta despliegue nacional, no puede competir la imagen de la presidenta a nivel nacional con la del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Es intransferible lo que implica en términos de liderazgo y de imagen Cristina, pero es una buena imagen también la de Scioli en provincia de Buenos Aires. Y no ha sufrido variaciones, es más, un impacto positivo en términos de evaluación de la gestión del gobierno nacional es el plan Procrear. Ustedes hablaban en el otro bloque. Sí. Bueno, yo creo que necesita el gobierno comunicar lo que implica ese plan en términos de generación de empleo, más allá de que afecta a un problema histórico en Argentina, que es la vivienda. Ese plan, por cada 100.000 pesos invertidos, genera 5 puestos de trabajo en la economía, 3 directos y otros 2 indirectos. Eso es un plan anticíclico para enfrentar un periodo donde todos sabemos, las informaciones muestran que el empleo está estable. No cae, pero tampoco crece. Bueno, la magnitud de ese plan, generar 5 puestos de trabajo por cada 100.000 pesos de inversión, realmente me parece que es como decisión política suficiente volumen como para ser discutida más plenamente y con mayor énfasis. A veces el gobierno requeriría, además de la imagen de la voz de la presidenta, sí, que otros comuniquen de manera fehaciente medidas de gestión como esta, que además tienen muchísimo volumen, sinceramente. Bueno, muy bien, Artemio López, muchas gracias por estar aquí. Nosotros nos despedimos, chau, hasta el viernes que viene.